Los titulares de T13 Noticias son presentados para los que quieren más de la cuenta. Vapuleados. El primero es presunto violador y el resto, nenes que se pasaron de copa. Paralizado. Codeca cumple la mitad de la amenaza, pero las pérdidas son millonarias. Historias de ultratumba. Un banano a mitad de la carretera. Excelencia huelguera. T13 Noticias. Mejor cobertura periodística. Nadie es profeta en su tierra. 20 médicos del Roosevelt infectados con E. coli. En el mundo, el pánico se apodera de Inglaterra. Y en los deportes, el primer juego de la gran final por el Super Canal. T13 Noticias. Los titulares de T13 Noticias fueron presentados por GIT Continental, el banco de tu vida. Excelente noche de martes, ahí conoció ya usted nuestros titulares, estamos ya preparados para llevarles una hora con la información más completa siempre con el sello característico de T13 Noticias. Alan, muy buena noche. Buenas noches, Pablo, buenas noches a usted, amigo televidente, somos T13 Noticias y trabajamos para usted. Bien, atención entonces porque hoy vamos a iniciar presentándole dos casos que tienen un denominador en común, personas que fueron vapuleadas. El primer caso ocurrió al sur de la capital guatemalteca y en el segundo caso rompemos las fronteras. El primer caso ocurrió en Amatitlán. La publicación fue hecha por nuestros buenos amigos de Pampichi News, los dueños de la noticia allá en el sur. Según la publicación, pobladores del municipio en mención sorprendieron a un hombre intentando violar a una mujer. Se trata de uno de aquellos muchachitos que seguramente no sabe cómo enamorar a una chica y debe recurrir a esas prácticas cobardes e insensatas. Los pobladores de Amatitlán no dudaron un momento en pagarle con la misma moneda. ¿Le gusta castigar físicamente? Pues tenga, recibió una cucharadita de su propia medicina. Después de la chipoteada, la policía llegó y lo trasladó a un hospital donde se recupera de las caricias que recibió y seguramente sus ojitos siguen llorosos y su dieta es gelatina de uva. Ojo, porque las acusaciones en su contra son preliminares y el Ministerio Público debe confirmar. Y ya que hablamos de peleas callejeras, ¿qué le parece lo ocurrido en las afueras de una discoteca en Perú? En este caso, la situación es distinta. Se trata de muchachitos que se pasaron de copas y ya con la cara caliente y el pecho de acero, inició la batalla campal. La policía de ese país asegura que este tipo de agarrones son constantes debido a que los nenes se echan siempre un trago de más y se convierten en superhéroes. Varios de los protagonistas en este caso también terminaron en un hospital tomando la sopita con pajilla y cuando baje la hinchazón necesitarán un buen dentista. Así las cosas en el mundo, amigo televidente. Así somos los seres humanos. Capacidad intelectual para fabricar smartphone, pero tan insensatos para matarnos entre nosotros. Lamentable, ¿verdad? Así iniciamos con estas imágenes impactantes de la violencia que impera sobre todo en las noches y en las calles de la ciudad. Vamos a cambiar de tema, mucha atención, porque la medida decretada por el organismo ejecutivo en San Marcos para poder retomar el control de una zona en conflicto ha permitido lograr avances en materia de desarrollo social. El estado de sitio permitirá apoyar a los municipios de Ixchihuán y Tajomulco en materia de salud, educación e infraestructura.
Este martes se presentó en la planificación de proyectos la intención de construir una carretera. La idea es apoyar a quienes se dedican al comercio para que puedan exportar sus productos y cultivos hacia otras comunidades. El tren de desarrollo también abarca la creación de un hospital y un centro educativo. No existe un lugar adecuado para atender a los pacientes y el material médico quirúrgico es escaso. La intención es garantizar el derecho a la salud. A consecuencia del conflicto, también hubo viviendas que quedaron dañadas y se espera reconstruirlas para reubicar a las personas que huyeron a otros lugares. Además, el estado de sitio ha permitido erradicar varias hectáreas de amapola y marihuana. Según la Policía Nacional Civil, el valor de estas plantaciones asciende a una cifra millonaria. En el tema de seguridad, 12 personas han sido capturadas por distintos delitos y quedan pendientes por ejecutarse otras 19 órdenes de aprehensión. Vamos ahora con temas judiciales. Atención, porque hablamos de las posibilidades que tiene el supuesto responsable de haber atropellado a estudiantes en la zona 7 capitalina por impedirle el tránsito vehicular. El pasado 26 de abril, 11 estudiantes de la Escuela de Ciencias Comerciales 2 que manifestaban en la calzada San Juan Zona 7 fueron arrolladas por un vehículo, provocando la muerte de una de las estudiantes. Gracias a cámaras de videovigilancia de tránsito instaladas en el sector, se logró identificar al presunto responsable del hecho. Días más tarde, se entregó a las autoridades el 29 de abril y fue identificado como Javes Emanuel Meda Maldonado. El 27 de junio se podría definir el futuro judicial de Javes Meda. Su abogado defensor, Jaime Hernández, presentó un memorial en el juzgado séptimo a cargo del juez Rodríguez, donde le solicitó una audiencia para cambio de delitos. Javes permanece en prisión preventiva en la zona 18, ligado a proceso por los delitos de lesiones graves, homicidio y homicidio en grado de tentativa, mismos que la defensa pretende reformar a homicidio culposo. Según su abogado, su cliente fue provocado por los estudiantes. Bueno, Alan, vamos con la noticia positiva de la jornada, y es que los estudiantes de primer semestre de la carrera de Periodismo Profesional de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos hicieron entrega de un reconocimiento. Tuvimos la oportunidad nuevamente de estar en la huelga de todos los dolores. Un reconocimiento a la excelencia huelguera, así lo han denominado estos estudiantes, el galardón a la excelencia huelguera que año con año realizan allá en esa casa de estudios. Hoy, de hecho, tuvimos la visita de 3 estudiantes del primer semestre de la carrera de Periodismo Profesional y por supuesto, ellos nos entregaron el reconocimiento, así como un pergamino también, y tenemos la nota para compartirla con nuestros televidentes. Así es, disfruten. Y aquí está tu sol, Chabela. Todos somos practicantes. Se trata de premiar a lo mejor de la excelencia huelguera, tanto en medios de comunicación, a nivel artístico y profesional. Se determina en cada grupo con la calificación. Tenemos un jurado externo a lo que es la escuela y ellos determinan el promedio de votos de tanto a nivel nacional como departamental. T13 Noticias gana el premio a mejor cobertura en los medios de comunicación, ya que la transmitió ininterrumpidamente y sin censura. Entonces ya hace 10 años que T13 gana este premio y por eso es que se le da este galardón. Los estudiantes de Periodismo y Publicidad Profesional, Escuela de Ciencias de la Comunicación, Universidad de San Carlos de Guatemala, otorgan el galardón Excelencia Huelguera 2017 a T13 Noticias en la categoría Mejor Cobertura en Medios de Comunicación, por su capacidad para proyectar positivamente la nueva tendencia de la huelga de Dolores y velar por su libertad, defensa y continuidad en Guatemala. Gracias, estudiantes de periodismo. Gracias, Maclovio Trompadiule. Gracias, sancarlistas. Y aunque falta mucho, ya estamos preparándonos para la edición 120 de la Fiesta del Pueblo y nuestra 11ª transmisión sin censura. De lugar, malcriadotes, eso
El agradecimiento de manera muy especial para el licenciado César Páez, catedrático de la Escuela de Periodismo, de la Escuela de Comunicación allá en la Universidad de San Carlos de Guatemala, quien es el promotor de este tipo de actividades, y por supuesto el agradecimiento lo extendemos a todos los estudiantes de esa casa de estudios en nombre de nuestra directora, la licenciada Elsie Sierra, y de todos los que hacemos posible T13 Noticias. Así es, toda una bendición para nosotros poder haber compartido este evento y como bien lo decían las chicas universitarias, pues sin censura, como ha sido la característica aquí en T13 Noticias. Nos preparamos ya para el siguiente año, definitivamente. Bien, antes de ir a la pausa vamos a presentarle información de último momento y le adelanto, se trata de información lamentable. Otra víctima, esta noche otra víctima de la violencia que impera en nuestro país. Una familia guatemalteca una vez más se tendrá que vestir de luto debido a lo ocurrido en un sector de la zona 2 capitalina. Hasta allá se movilizó rápidamente nuestro compañero, el periodista Samuel Orozco, y tiene los detalles del resultado lamentable de una balacera ocurrida en ese lugar. Adelante, Samuel, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Importante información que se ha registrado en último momento y como ya lo decía, lamentable, donde una persona que absolutamente nada tenía que ver, según las versiones preliminares, pues resulta fallecida. Estamos hablando de un ataque, de un enfrentamiento armado que se registró en la Segunda Avenida y Segunda Calle de la zona 2 capitalina, donde la policía se ha enfrentado con presuntos delincuentes y pues se reporta un agente de la PNC herido y también una persona que ha fallecido. Ya en pocos momentos le diremos de quién se trata. Minor, buenas noches. Muy buenas noches, pues queremos dar a conocer que lamentablemente en el interior del vehículo se encuentra fallecido el doctor Carlos Rodolfo Mejía Villatoro. Él pues, presenta un impacto de proyectil de arma de fuego en la región del cuello, esto exactamente en el músculo llamado externo cleidomastideo, lugar donde pues pasa la arteria yugular, donde se ingresa la bala y esto provoca una hemorragia, la cual pierde la vida de inmediato. Bueno, bomberos voluntarios también han trasladado a Juan Carlos, estamos hablando que es el agente de la PNC que ha resultado con heridas de bala, pero aquí se han hecho presentes autoridades ya, se encuentra conmigo el viceministro de Salud Pública, estamos hablando de Edgar González, quien nos tiene ya detalles. Viceministro, sabemos de que pues él laboraba en el Hospital Roosevelt, jefe de una unidad, ¿de quién se trata? Buenas noches. Sí, buenas noches, pero antes que nada quisiera expresarle mi sentido pésame a la esposa del doctor Carlos Mejía, a sus hijos, a su familia. Realmente es una situación muy trágica y lamentable. El doctor Mejía, infectólogo del Hospital Roosevelt, a cargo de esta unidad, un eminente médico. Además fue profesor nuestro, ¿verdad? También en la universidad y en el Hospital Roosevelt, una persona que dedicó su vida a atender a las personas. Últimamente estaba trabajando mucho con la clínica de pacientes con VIH, realmente una gran trayectoria de él, ¿verdad? Él fue presidente del Colegio de Médicos también. Pues la verdad no sé, estamos consternados realmente, es una pérdida muy grande, no solo para salud pública, sino para el país. Muchísimas gracias. Oíamos parte de la trayectoria que tiene el doctor Carlos Mejía Villatoro. Hay que mencionar también de que esto se da luego de un enfrentamiento armado. Según nos ha indicado la Policía Nacional Civil, se trataba del robo de un vehículo. La policía acciona para evitar este robo, son recibidos a balazos y hay un cruce de disparos, un cruce de balas. Una de ellas pues impacta en el cuello del doctor y pues él estaba a 2 vehículos del semáforo que se ubica en este lugar, Alan, y pues ha quedado fallecido en este lugar. La policía ha desplegado varios operativos para intentar capturar porque le dieron persecución. Hasta el momento todavía no se ha dado a conocer ningún resultado, Alan. Gracias, Samuel, qué triste, definitivamente tienen que informar, amigo televidente, acerca de este tipo de noticias con la muerte del doctor Carlos Mejía. Definitivamente perdemos todos en la sociedad guatemalteca una eminencia definitivamente en la medicina y ya a esta hora de la noche, tómelo en cuenta también si usted es de las personas que debe transitar hacia el norte de la capital guatemalteca. Específicamente se está reportando congestionamiento vehicular en las cercanías de donde ocurrió este atentado armado.
que lamentablemente, como ya lo escuchó usted, deja a un agente de la Policía Nacional Civil gravemente herido después de recibir un disparo, y también el doctor Carlos Mejía recibió o fue impactado en el cuello por una bala perdida. Lamentablemente dejó de existir en el interior de su vehículo. Con esta información triste, lamentable, vamos a nuestra primera pausa. Lo invito a que siga en sintonía porque tenemos más noticias para usted. Bien, ampliamos otro de nuestros titulares y específicamente vamos a tener detalles ahora sobre la paralización de la economía nacional debido a los bloqueos de carretera. De los 22 puntos que habían anunciado bloquear, solo 11 permanecieron obstaculizados desde las 6 de la mañana. Si hablamos de las molestias que generaron los bloqueos, podemos publicar miles de historias de guatemaltecos que se quedaron atorados en el tránsito, al menos hasta las 2 de la tarde. Si hablamos de economía, las pérdidas fueron millonarias. Según los empresarios, Guatemala pudo haber perdido solo durante la jornada al menos 60 millones de dólares. La gremial de agentes navieros indicó que el paro nacional los afectó a tal punto que las embarcaciones agendadas para ser cargadas hoy con mercadería tuvieron retraso, ocasionando tráfico marítimo, sin mencionar la multa impuesta por la estadía de los contenedores en los puertos. El objetivo de la manifestación: pedir la nacionalización de energía eléctrica, justicia por los casos de alto impacto, la reactivación de la Ley de Desarrollo Rural y bajar el costo de la canasta básica. Obviamente las reacciones sobre estos bloqueos no se hicieron esperar. Algunos personajes públicos externaron su opinión. Ya una manifestación no es lo mismo que un bloqueo. Estas personas, cuando empiezan a bloquear, están quitando el derecho de locomoción de los demás guatemaltecos. Es una pérdida para el país no poder transitar, y eso no le están afectando al gobierno, no están afectando a los empresarios, están afectando a sus propios hermanos guatemaltecos de los mismos lugares donde ellos están manifestando que no pueden pasar sus mercancías, que no pueden pasar sus productos, y muchas veces no pueden pasar los enfermos. Sabemos que hay cuestiones que hay que solucionar, pero creemos que es mejor el utilizar el diálogo y no el afectar al comercio y a la población en general. Estamos hablando de que ponemos en riesgo alrededor de 60 millones de dólares que movilizamos diariamente en carga, además del trabajo de las personas, lo que hacen todos los días. Y es un tema que nos daña nuestra competitividad, daña nuestra imagen país, y al dañarnos en esto lo que hace es que nos repercute a la hora de vender nuestros productos, de lo cual dependen muchos empleos. Todo este tipo de acciones, de hecho, afectan y limitan el desarrollo de nuestro país. Nosotros, como Universidad de San Carlos, hacemos un llamado al diálogo, a la comunicación. Es importante, sobre todo en este momento en que en nuestro país estamos tan polarizados y eso produce conflictividad social. Hacemos un llamado al diálogo. Lamentablemente, esos bloqueos limitan la movilidad de los turistas, dejan de viajar al interior del país, a donde van a dejar sus ingresos o su gasto para el ingreso de la comunidad, alrededor de $100 diarios por cada turista que dejó de ir. El presidente en funciones, Yafet Cabrera, también manifestó su postura respecto a este tema. Por sobre todas las cosas, aseguró que el gobierno siempre ha estado abierto al diálogo. Sí, yo les decía que lamentablemente CODEC ha tenido las puertas abiertas de la presidencia y la vicepresidencia. Fundamentalmente ustedes se han dado cuenta que la conflictividad la hemos atendido a nivel de la vicepresidencia, y los guatemaltecos debemos tomar conciencia de que si no nos unimos hoy, como dije hace un momento, la paz nunca va a llegar a Guatemala. Lamentable lo ocurrido en nuestro país, hay que decir, Pablo, se había anunciado que más de 20 puntos eran los que iban a ser afectados este día. Afortunadamente no fue así, pero el daño de todas formas no deja de afectar a la sociedad en general. Vamos a revisar entonces las tablas que nos muestran efectivamente los puntos que fueron bloqueados este día por Codeca. Ahí está, en la ruta interamericana, una de las más importantes en el país, hubo bloqueos en el kilómetro 116, lugar conocido como Las Trampas, jurisdicción de Sololá. Kilómetro 126, Los Encuentros, también en el mismo departamento, y kilómetro 148, La Cuchilla, siempre en Sololá. También en el kilómetro 187, el sector, el lugar conocido como Cuatro Caminos, otro punto clave, esto en jurisdicción de Totonicapán, también ahí se registraron bloqueos. Hablaron más de 11 bloqueos los que se produjeron hoy, Alan,
Y bueno, a pesar de que es la mitad aproximadamente de lo que se había anunciado, igualmente colapsó e impactó en todo el país. Definitivamente. Continuamos revisando los puntos que fueron bloqueados este día. Ahí está, esta vez en la ruta al Atlántico, kilómetro 45, jurisdicción de El Progreso. Kilómetro 53 en Sanarate, también El Progreso, y el kilómetro 82, El Rancho, también jurisdicción de El Progreso. 3 puntos específicamente en la ruta al Atlántico. Los bloqueos, hay que decirlo, duraron aproximadamente 6 horas y esto viene a impactar el congestionamiento vehicular. Después de esas 6 horas, por supuesto, habría que vivir las secuelas que dejó este lamentable bloqueo. En la ruta CA2 Occidente se reportaron 2 bloqueos, kilómetro 113 en jurisdicción de Cocales, esto en Suchitepeques, y kilómetro 178 en El Zarco, esto es en jurisdicción de Retaluleu. Le decía, importante mencionar que a pesar de que únicamente fueron 6 horas y se había dicho que esto podría incluso extenderse por las 24 horas, el congestionamiento vehicular sí impactó a nivel nacional y sobre todo a la economía. Así es, se habla de pérdidas millonarias. En la ruta al Pacífico fue un punto el bloqueado en el kilómetro 62, esto autopista, la ruta hacia Puerto Quetzal también se vio afectado en horas de la mañana. Definitivamente importante, lamentable lo que ha ocurrido en nuestro país. Una vez más se viene a afectar al guatemalteco que hoy llegó retrasado a su destino, me refiero a su lugar de trabajo, y por supuesto también los niños que debieron caminar varios kilómetros para poder llegar a su centro de estudio. Así es, una situación complicada. Nos movilizamos hacia otro punto. En la ruta del Salvador también se reportó un bloqueo más en el kilómetro 65, el lugar conocido como El Boquerón, esto en jurisdicción de Santa Rosa. Durante toda la mañana, aproximadamente desde las 6 horas, tuvimos la cobertura de lo que estaba ocurriendo a nivel nacional, sobre todo en el interior de la República, a través de las redes sociales y por supuesto la cobertura siempre en nuestra emisión de las 21 horas. Con esto vamos a la pausa, Pablo. Así es, enseguida regresamos con más, se vienen noticias internacionales y también los deportes, no se vayan, ya volvemos. Al volver, un banano a mitad del camino. Y más adelante, T13 Deportes. Muy bien, estamos de regreso. Una peculiar protesta para exigir que se reparen carreteras dejó sorprendidos a quienes transitaban por la ruta de Chiquimula. Vea de qué se trata. La red vial de Guatemala es el equivalente en muchos casos a una pista de motocross. Literal. Gobiernos van, gobiernos vienen y lamentablemente la situación sigue siendo precaria. Falta de presupuesto, deudas y otros problemas frenan la reparación de carreteras y se dice que el gobierno que logre repararlas se ganará el corazón del pueblo. Todos somos víctimas de este problema que provoca congestionamiento vehicular y accidentes de tránsito, sin olvidarse, claro, de cómo los vehículos se hacen pedazos en cuestión de meses. Ahora bien, imagínese usted que en lugar de encontrar un agujero en la carretera, a mitad del camino, a usted le aparezca un banano. Sé que muchos se pondrán contentos porque son amantes de esa fruta, pero evidentemente sería una sorpresa para cualquiera. Y justamente esa es la propuesta y la protesta de los habitantes de Quetzaltepeque, Chiquimula. Ellos decidieron sembrar matas de banano en la ruta que conduce hacia Esquipulas y hacia las fronteras con El Salvador y Honduras. Esperan que con esta protesta las autoridades competentes tomen cartas en el asunto y reparen la carretera. Así que ya lo sabe, cuando transite por la zona, cuidado y se encuentra con un banano. No vaya a ser que se resbale. Gracias por continuar en sintonía de T13 Noticias. Hablamos ahora de las dudas que han surgido respecto a las contrataciones que se realizaron durante el tiempo en que el diputado Mario Taracena dirigió el Congreso de la República. La Contraloría General de Cuentas de la Nación entregó un informe al Congreso de la República que contempla varios reparos, los cuales tienen un monto de 72.8 millones de quetzales contra la Junta Directiva del 2016 presidida por Mario Taracena. El informe de la Contraloría General de Cuentas establece que hubo una contratación de 1.375 trabajadores bajo el renglón 022.
Al respecto, se comprobó que no se elaboraron las actas de toma de posesión con las cuales se legalizan dichos contratos. En otro párrafo del informe del ente contralor, establece que estas contrataciones fueron como personal de apoyo legislativo, con lo cual se comprobó que este personal contratado fue favorecido en cuanto a que no tuvo obligación de efectuar el marcaje respectivo y de cumplir con la jornada laboral establecida para los contratos con cargo al renglón 022. El secretario Boris España confirmó que el informe llegó a Junta Directiva. Una intención de alguna denuncia penal contra la Junta Directiva y sé también que pues hay criterios personales de parte de los auditores que estuvieron en la comisión aquí en el Congreso de la República que no coinciden con la manera de administrar los recursos en este organismo independiente. Sin embargo, la Junta Directiva actual ha tomado la decisión de ir corrigiendo los malos procedimientos, digamos, administrativos de acuerdo a las recomendaciones que dio la Contraloría. ¿Tienen 48 horas las autoridades para presentar las pruebas de descargo? Creo que no, dieron un tiempo prudencial para presentarlas. Tengo entendido que cada uno de los miembros de la Junta Directiva tienen diferentes tipos de hallazgos de acuerdo a las funciones y están buscando las pruebas de descargo para evitar ser sancionados. ¿Es el presidente? ¿Cuáles son plazas o qué? En el caso del presidente, como la ley orgánica del Congreso y la facultad de responsabilidad mancomunada salió posterior a la aprobación de la ley orgánica del Congreso, fue el presidente el quien contrató a la mayor cantidad de personas, 022, y creo que en ese sentido, según las denuncias hechas por la Contraloría, no se hizo en diferentes momentos la firma del contrato por un lado y la toma de posesión. Creo que por ahí está el hallazgo de la Contraloría. El presidente de la Junta Directiva 2017, Óscar Chinchilla, se pronunció sobre estos reparos presentados contra sus antecesores del 2016. Pues habría que ver si existe en realidad algún tema de denuncia hacia la Junta Directiva, recibir las notificaciones y posteriormente pues tomar las acciones necesarias. Mucha atención a este caso porque la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público están tras la pista de un hombre señalado de esclavizar a 3 mujeres. Se trata de Alexander Filadelfo Castillo Polanco, un hombre de 34 años, denunciado por 3 mujeres que relataron ante la Fiscalía que las convirtió en sus esclavas. Alexander Castillo realizó estas acciones contra estas 3 mujeres, causándoles golpes físicos, las limitaba en su libertad de expresión, libertad de comunicación. Ellas no tenían acceso a manifestar lo que ellas sentían, lo que ellas consideraban, no podían comunicarse con su familia, les humillaba de forma sexual, debiendo ellas realizar acciones que ellas no deseaban, con las que no estaban de acuerdo, y las amenazaba con causarle daño físico a sus hijos si ellas informaban a alguna persona sobre las condiciones de vida en las que ellas se encontraban. Él las controlaba y logró dominarlas a tal punto que les realiza tatuajes como para marcarlas como objetos de su propiedad. Bien, tenemos detalles ahora de la propuesta que pretende ingresar al Congreso de la República la Universidad del Pueblo. La Universidad de San Carlos de Guatemala busca, a través de la Facultad de Agronomía, presentar una iniciativa de ley al Congreso de la República para que sea aprobada de urgencia nacional. Que se apruebe, pues eso es lo difícil, hay que hacer el trabajo, hay que concientizar a los señores del Congreso de la República, a los señores diputados, para que tomen en cuenta que realmente es una necesidad del derecho humano que hay sobre el agua. Y eso es algo que por lo que debemos de trabajar todas y todos como guatemaltecas y guatemaltecos, porque si no vamos a llegar a acuerdos y va a ser lamentable y nos vamos a estar lamentando después de no llegar a acuerdos que realmente sean de beneficio para la población guatemalteca, porque sí, el recurso existe, pero hay que normarlo y legislar al respecto. Según un estudio realizado por la facultad,
Guatemala es uno de los pocos países latinoamericanos que no cuenta con un estudio de agua y esto pone en riesgo la reserva del vital líquido, contando con los altos índices de contaminación y la privatización de la misma. Según ambos entrevistados, es imposible saber cuánto líquido vital existe en Guatemala, por lo que es necesario tomar acción y crear mecanismos para determinarlo. También que los problemas nacionales sobre este tema son graves, por lo que la iniciativa será presentada a finales del mes de junio o los primeros días de julio. El presidente de la República, Jimmy Morales, inició una gira de trabajo internacional en Honduras, esto para reunirse con su homólogo Juan Orlando Hernández y tratar temas, entre otros, seguridad fronteriza, unión aduanera y el plan de alianza para la prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica. A esta hora, el mandatario se encuentra en el Ecuador para participar mañana en la investidura del nuevo presidente de ese país, Lenín Moreno. Su agenda incluye visitar también Estados Unidos y Francia. Bien, con esta información vamos a la pausa. Enseguida regresamos con más de T13 Noticias. No se vayan. Los públicos más grandes del país activó alerta de emergencia. Esto después de que un grupo de médicos se infectara de una bacteria. El colmo. 22 médicos residentes y 3 enfermeros auxiliares del Hospital Roosevelt fueron suspendidos de sus actividades después de haberse infectado con la bacteria E. coli, la cual genera problemas gastrointestinales. Debido a ello, las alertas fueron activadas en el Roosevelt para evitar la propagación de la bacteria. Los brotes fueron de E. coli enteropatógeno, que es muy agresivo. Los cuadros diarreicos duran aproximadamente 72 horas y ceden solos. La mayoría de las veces no hay que ponerles antibiótico. Hay que hidratarlos, ¿verdad? Porque lo que puede dar esto es diarreas severas, deshidratación, y en ocasiones puede tener un shock hipovolémico, ¿verdad? No llegamos a esos extremos, pero sí hubo que suspender a los residentes de anestesia, que fueron los que más estuvieron con este problema. Medicina interna, cirugía también, algunos en ginecología. El caso no queda solo en el hospital. Según la información, a la actividad también asistieron médicos del Hospital San Juan de Dios y del ICS, pero por el momento ninguno ha presentado un cuadro clínico, por lo que se investiga si la bacteria pudo propagarse en el Hospital Roosevelt. Más de 250 cirugías fueron reprogramadas para ser atendidas en los próximos días y se espera que para finales de esta semana todas las áreas suspendidas se puedan reprogramar.